M de Minotauro. Hola a todos, bienvenidos a M de Minotauro. Hoy estamos aquí con Loredana Volpe para hablar de Angélica Gorodischer, Úrsula K. Le Guin y Kalpa Imperial. Bienvenida Loredana, muchas gracias Gracias, por Vicky. acompañarnos hoy. Bueno, lo que vamos a hacer un poco es poner en comunicación las figuras de Angélica Gorodischer, que es una autora argentina conocida sobre todo por Kalpa Imperial, y Úrsula K. Le Guin, que en algún momento fueron coetáneas y tuvieron una relación y bueno, es divertido ver cómo sus obras de alguna manera dialogan, ¿no? Kalpa Imperial es la primera obra que entra en el catálogo de Minotauro Esenciales, que es nuestra colección para obras que consideramos de una importancia capital dentro de la ciencia ficción, y nos parecía que Angélica Gorodischer tenía pues este honor de ser, o que merecía este honor de ser la primera autora en lengua española en entrar en una colección que tiene figuras como Ray Bradbury, Philip K. Dick o Úrsula K. Le Guin mismo. Entonces, bueno, quería preguntarte un poco qué te parece, aparte de presentarte, Loredana es dramaturga, poetisa y muy aficionada a los géneros que tratamos en Minotauro, así que es un placer tenerte hoy. Gracias, de verdad. Y nada, yo creo que podemos empezar un poco hablando de qué te parece esta inclusión de Kalpa Imperial en la colección de esenciales como primera mujer latinoamericana en entrar en la colección y este referente de las letras hispanoamericanas que es. Bueno, me parece maravilloso y justo y necesario, porque llevaba bastante tiempo agotado Kalpa Imperial y finalmente Gorodischer, además una de las grandes de las letras, no solo del género fantástico y de ciencia ficción, sino una de las grandes de las letras en castellano, que finalmente se incorpora a esta colección que tiene autores del género fantástico como Le Guin, que además de alguna manera la descubre para el mercado angloparlante, pues lo celebro como latinoamericana. Realmente es maravilloso que ella sea la primera en entrar. Bueno, hablaremos un poquito también de Le Guin, porque Le Guin es importante en la obra de Gorodischer, porque Le Guin tradujo Kalpa Imperial al inglés y de alguna manera hizo de embajadora de la obra para los países de habla, bueno, para los países anglosajones, ¿no? Porque es una autora que, como habíamos comentado antes fuera de cámara, es muy difícil que sea reconocida como merece Angélica, que es una cuestión bastante curiosa. Entonces, es evidente que Úrsula K. Le Guin hizo una labor brutal en hacerle un poco de trampolín y presentarla al mundo, ¿no? Son autoras además que son muy parecidas en el sentido... Muy parecidas. No, es súper curioso porque comparten casi momento histórico. Hacen un tipo de géneros que además no eran habituales. Quiero decir, la ciencia ficción y la fantasía tratados por mujeres en ese momento tampoco era algo que fuera a la norma de algún modo, ¿no? Y además coinciden en un momento de sus vidas. Entonces luego contaremos un poquito Ya hablaremos también de ellas, sí. de cómo esta historia curiosa de que entren en contacto. Pero bueno, Y además son muy parecidas, que es muy curioso, las dos bueno, con es el súper raro, ¿no? cabello Físicamente, corto, sí. una actitud muy similar al hablar. Sí, sí, sí. Las dos se posicionan desde un lugar como muy de pensadoras y eso es muy interesante en estos géneros. Bueno, ya lo hablaremos, lo hablaré. Entonces, bueno, K. Le Guin, que podemos hacer una breve presentación también, es una autora, digamos, súper amplia, porque trabajó una trayectoria con una veintena de novelas, casi 100 relatos, mucho ensayo, poesía. Había hecho, digamos, un poco de todo. En Minotauro tenemos representado un rango bastante amplio de Le Guin, con Terramar, con ciencia ficción. Hablaremos también un poquito de esto. Y es verdad que tiene un estilo que podemos comentar también, en que se parece luego al de Angélica, que parece sencillo, pero que es muy cuidado. Nosotros alguna vez que hemos tenido que traducir, lo que hemos tenido que traducir de Le Guin, últimamente los traductores siempre han dicho que es tramposa en el estilo porque parece muy fácil, pero es muy difícil a la vez. Es bastante poético también su estilo, entonces... Exacto, ¿no? La palabra precisa en el momento preciso, Sí. y luego todo esto genera un significado que bueno, pues tiene su trabajo extra cuando lo vas a transformar. Entonces, se ha dicho de Le Guin que es una de las escritoras con más alma de la fantasía y la ciencia ficción. Y quería preguntarte un poco esta idea
¿cómo se la transmitirías a los lectores o en qué crees que el estilo de Le Guin es diferencial de otras autoras? Pues para mí Le Guin es una exploradora de mundos y una exploradora de preguntas, y creo que eso es lo que la diferencia de muchas otras escritoras, ¿no? Ella se plantea una pregunta a partir de la cual, dice, bueno, ¿cómo podríamos vivir mejor? ¿Qué pasaría si? ¿Es acaso el capitalismo la única forma de vivir? Pues no, y explora otras formas, como el anarquismo no violento que vemos en Los Desposeídos. Y esa forma de plantear la literatura, ¿no? Desde un lugar filosófico, creo que es muy particular de ella, y es lo que le da alma en ese sentido. No solo nos está contando una historia, nos está haciendo pensar cómo podríamos vivir mejor. Y no necesariamente se posiciona de un lado o de otro o idealiza una postura, sino que dicen, aquí hay otra opción. Vamos a valorarla, veamos si nos funciona, si no, y qué hay de bueno en ello, aunque sea diferente a la forma en la que llevamos las cosas, ¿no? Y en ese sentido lo hace con muchísimas cosas, ¿no? Con la sostenibilidad, con las formas de pensamiento político, es decir, y ella tiene en ese sentido un amplio espectro que cubrir, que realmente es una pensadora. Y para mí eso es lo más valioso que tiene Le Guin. Sus obras muchas veces tienen esta parte de reflexión, ¿no? Tenemos Los Desposeídos, donde hay un planeta, donde hay un sistema, lo que decías, que es diferente, pero que tampoco lo trata de una manera idealizada, sino que siempre hay una crítica y una pregunta al final. Sí, y que de alguna manera, estando entre seres humanos, algo siempre acaba fallando, ¿no? Siempre está el error. Entonces no existe el sistema perfecto, pero está bien pensar en otras formas, no decir, bueno, esta es la única y en ese sentido ella marca la diferencia como autora del género fantástico y de ciencia ficción. Totalmente. Sí. ¿Tú cómo llegaste a Le Guin? Llegué a Le Guin tarde en la universidad. Es cierto que yo entré a la universidad como a los 16 años, así que era bastante joven, pero mi mejor amiga, que yo era muy fan de Harry Potter y me encantaba, me decía, tú tienes que leer Terramar. Y lo cierto es que Terramar cambió mi vida en ese sentido, porque dije, no, esto es una autora del género fantástico, pero es alta literatura. Sí, bueno, me enamoré de ella desde los 16 años, enamorada. O sea, para ti ha sido un símbolo, un referente, Totalmente. Yo estaba haciendo en ese momento mi tesis sobre la saga novelesca de Harry Potter porque quería hablar sobre el doble fantástico, que Rowling crea una variación y citaba a Le Guin por todas partes. O sea, buscaba la manera de... Porque ya había escogido un tema y dije, pero ¿por qué no escogí a Le Guin? Y a partir de Le Guin entonces llegaste a Gorodischer. Sí, claro, gracias a esta traducción, que además te comentaba que me parecía curiosa que como autora latinoamericana no escuché en la escuela de letras o en filología hablar de Gorodischer, y es por la traducción de Le Guin que llegamos a Angélica Gorodischer y me pareció una autora impresionante, es decir, te atrapa cuando empiezas a leerla. Bueno. Sí. Bueno, desgranando ya un poco los temas que trata Le Guin en sus obras, habíamos comentado la ecología, habíamos comentado el humanismo, habíamos comentado el feminismo, hablábamos, por ejemplo, de que cuestiona regímenes políticos, las estructuras sociales, pero que nunca los idealiza, ¿no? Es verdad que ella está planteando unos sistemas hacia donde vamos y donde el hombre tiene que tomar sus propias decisiones porque no siempre son tan fáciles, ¿no? Siempre tenía esta pregunta que tú comentabas o que denuncia desigualdades sociales. Yo creo que una de las obras más interesantes es evidentemente Los Desposeídos, donde plantea esta utopía no idealizada, donde la gente no puede poseer en una parte del planeta y en la otra hay esta diferenciación, ¿no? O hay... Luego veremos que Gorodischer también tiene temas similares en Trafalgar, Bastante, en sí. algunos de los relatos, ¿no? Y también tiene esta parte del discurso profundamente ecologista, que se ve, por ejemplo, en El nombre del mundo es bosque, donde también trata de la conquista de un planeta con una especie de llegada masiva del ser humano para aniquilar y matar todo lo que existe, ¿no? Es interesante que Le Guin siempre tuviera
esta autocrítica hacia estos temas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la labor de los padres de Le Guin, ¿no? Y cómo que fueran antropólogos acabó influyendo en su literatura y en cómo tratan las temáticas. ¿Cómo ves tú este tema? O sea, ¿se percibe tanto en su literatura? Y yo creo que sí, está bastante presente. Su padre, Alfred Kreber, que de hecho ella conserva la K por el apellido de su padre, en sus obras siempre hay personajes investigadores, antropólogos, es como un perfil que es común a la ciencia ficción, pero en el caso de Úrsula ves, ¿no? El padre que además estaba investigando estos nativos americanos en California y toda la violencia y explotación por parte de los blancos, y que es algo con lo que ella creció además con las investigaciones de su padre. Y creo que ves cómo a Le Guin le afecta. Y hay un documental de ella maravilloso que recomiendo mucho, Los mundos de Úrsula Le Guin, que ella habla de cómo ella, que fue terrible para ella ver cómo su gente había hecho algo horrible, ¿no? Y ella como escritora, la única forma que tiene de hablar de ellos a través de su escritura, ¿no? De su novela. Ella dice, es tanta la ira y la injusticia ante una nación que está siendo destruida, que ella la forma que tiene de hablar sobre ello es arrojándolo sobre sus libros, y yo creo que es bastante claro en sus obras la influencia que tuvo desde pequeña sobre esto. Y que, bueno, y que al final su madre acabó escribiendo sobre este último nativo americano en California, que era Ishi, y que, bueno, es muy interesante la historia. Sí. Me parece muy interesante también cómo en esta historia ya se habla del nombre y de la importancia del nombre, que es algo que luego veremos en Terramar, ¿no? Porque Ishi significa hombre. Y ella decía que ella nunca decía su nombre verdadero, entonces de aquí hay una influencia. Sí, Y que en general en la literatura indígena hay siempre un gran poder en el nombrar las cosas, eso se ve muy claro en Terramar. Y en El nombre del mundo es bosque también vemos, ¿no? Como una, digamos, raza aborigen tiene un sistema completamente diferente religioso, de símbolo. Un matracado, además. Matriarcado, Sí, o sea, es una obra muy interesante, que es muy cortita además y que mucha gente no considera de las principales, pero que a mí me parece que tiene una riqueza simbólica. Bueno, y hoy en día, digamos que es para rescatarla. Muchas lecciones. En Sí, El nombre del mundo es bosque. sí. Curiosamente, mucha gente, cuando ha visto Avatar, que es una obra moderna, Ya. ha visto el referente en Le Guin, ¿no? Es clarísimo que Pandora es como el planeta que aparece en El nombre del mundo es bosque, es decir, y el daño que hacemos los seres humanos también al medio ambiente. Creo que ella era muy consciente de eso. Como escritora siempre estuvo haciendo autocrítica. Y bueno, eso me parece maravilloso en un escritor, que no tenga como la verdad por la mano, sino que siga hablando sobre ello y pensando sobre ello. Tal cual. De hecho, una de las partes donde Le Guin evoluciona mucho en su pensamiento es en el feminismo, en su idea del feminismo y en cómo lo llevaba a la práctica y a la realidad. En La mano izquierda de la oscuridad vemos una obra donde el género y cómo se trata el género tienen una importancia capital y que además en su momento fue pionera, porque luego llegó Joanna Ross, sí, ¿no? sí. Con cosas, pero es verdad que Le Guin en ese momento estaba haciendo algo que se había hecho muy poco o que nadie había hecho. Indagación filosófica de género, política en la ciencia ficción, no lo estaba haciendo nadie. Entonces, La mano izquierda de la oscuridad, viajamos a un planeta donde la gente los pobladores de este planeta son andróginos, no tienen un género asignado y se asigna el género dependiendo del compañero que tengan en ese momento, digamos, ¿no? Lo cual es un estudio de cómo el género puede afectar a la sociedad, a la política, a la religión. Brutal, lo que decíamos, ¿no? Úrsula K. Le Guin montando un laboratorio de ideas. Es una científica, es que escribe como una científica, planteando, ¿no? Una hipótesis, como qué pasaría, ¿no? Está muy bien bueno, sobre todo en La mano izquierda de la oscuridad. Sí, entonces además por esta obra, cómo la ha ido leyendo la crítica posteriormente, en su momento Úrsula recibió críticas de no haber sido suficientemente feminista, ¿no? Y ella en algún momento incluso... Se dice fácil, ¿no? Hacerle fácil, eso. ¿no? ¿En qué año? Porque además esto Claro. era los años
68, sí, Claro, casi es los un 70, sí. momento donde todo estaba muy verde y esta obra de hecho fue muy rompedora, que creo que también hay que Muchísimo. colocarla donde le toca. Pero quería preguntarte un poco sobre el feminismo de Le Guin, cómo ella lo fue revisando, que yo creo que es una postura, igual que en su obra, revisa y siempre hay una pregunta que te deja contestar a ti. Me parece muy sabio que tú revises tus posturas ideológicas durante tu vida y no sean las mismas con 20, con 40 o Por con supuesto. 80, ¿no? Y cómo este feminismo se puede aplicar hoy en día o qué se puede rescatar o aprender o cómo apela a la gente de hoy. Creo que ella tuvo un gran conflicto desde que recibió esta crítica de la mano izquierda de la oscuridad y se lo replanteó dentro de su obra. O sea, ella ahí en alguna convención ella comenta, yo no fui capaz de imaginarme a una mujer maga en Terramar, sino muchos años después, precisamente porque ella estaba revisando su postura como mujer, y no solo como mujer, sino como mujer escritora de ciencia ficción y fantástico, que ya es un ser muy marginado. Entonces, ella se revisa y dice, bueno, claro, yo tengo hijos, yo tengo una familia, quizás no es lo que busca el movimiento feminista, pero yo también como mujer puedo reivindicar estos espacios y ser feminista, ¿por qué no? Y Gorodischer también tuvo hijos, familia, es decir, no fue una escritora que se apartó de la vida familiar por escribir. Y ella revisó eso toda su vida. Y yo creo que se ve claramente en Terramar, porque partes de esa sociedad en la que está Roque, gobernada por hombres, por magos, y en las que están los que no tienen poder, que son las mujeres, como Tenar, por ejemplo, que el único poder que tiene es el de los que no tienen poder, el poder de los sin nombre, que no tienen ningún poder o lo han perdido. Y de pronto ella va revisando cuál es el papel de Tenar en estas obras, y tú ves la evolución de Tenar, y Tenar al final no acaba siendo la dama blanca, consejera de la torre del reino, ¿no? Acaba siendo una mujer de su hogar, con su familia, y ella revisa eso desde su obra. Y ves como ella, bueno, ella sigue pensando en ello continuamente hasta el final del libro. Bueno, su postura para mí está en sus libros, absolutamente, Que además fue una autora que absolutamente. reflexionó mucho sobre su propia obra, ¿no? Hay mucha literatura de ella escrita sobre su literatura y esto es muy interesante para ver pues, cómo veía Terramar o la evolución de la saga en 6 libros escrita durante muchos años durante su vida. En Terramar, además, el encargo era escribir una obra juvenil, Sí, ¿no? y mira lo que he escrito. Bueno, cómo empieza, cómo acaba, la evolución que tiene. Tejano, si baja Tejano, una obra para niños, Tejano, es decir, es una obra muy dura que habla sobre la violencia, jamás imaginarías que Terramar llegaría allí. Sí. Pero es que, claro, Terramar cobra otra perspectiva de pronto, o sea, ve el mundo desde el lugar de los que no tienen poder, Sí. otra vez, Sí, tal y cual. eso es increíble que haya hecho eso como escritora. Y es una mujer que dinamitó todas estas ideas, ¿no? De tiene que haber una literatura juvenil, tiene que haber una literatura de adulto, tiene que haber... ¿Tú crees que de alguna manera esto sirvió para que cambiara un poco también esta idea de la literatura juvenil es un cajón donde no puede entrar ningún tema adulto, donde no puede haber esta Es, oscuridad o esta... es ¿no? impresionante que aún se hable y escuches a las personas decir cosas como esta. Yo creo que Le Guin luchó muchísimo para romper ese prejuicio. Su literatura lo demuestra. Es decir, ya en Un mago de Terramar, que habla sobre la sombra, cómo todos tenemos que abrazar esa sombra. Es decir, es un tema que no es solo para jóvenes. Cualquier persona que lea eso lo va a llorar en su vida. Es decir, es algo que todos estamos buscando continuamente. Y creo que Le Guin luchó contra todos los prejuicios posibles pensados en la literatura, ¿no? Desde el racismo, que ya está en Un mago de Terramar, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que sí, que ella es la autora que es cierto que no lo consiguió desde el inicio, pero ha sido su gran lucha, es romper prejuicios con respecto al género fantástico y a lo juvenil. Como, De hecho, de alguna manera, Le Guin también trabajó mucho dignificando el género, ¿no? Es una totalmente. figura que empieza a escribir y ella no piensa voy a escribir género. Simplemente sus ideas encuentran un vehículo en la ciencia ficción y en la fantasía, que son los géneros que probablemente más trabajó. Esto, de alguna manera, lo convierte en una precursora y también en un símbolo, ¿no? Dignificar el género desde una autora de la Totalmente. categoría literaria de Le Guin, creo que abre camino
para ayudar mucho a toda una generación que venía detrás. Entonces, no sé qué te Sí. parece a ti esta dignificación del género o que lo reivindicara. Pues creo que lo hace, luchó contra ello, en sus ensayos se lee claramente, como dice, no porque estamos haciendo género fantástico, somos un subgénero y vamos detrás, no necesariamente, pero además cuando llegan el National Book Award en el 2004, eh, finalmente es su momento de decir, bueno, necesitamos escritores de una realidad más amplia, que son sus colegas de ciencia ficción y de fantasía que habían sido excluidos del canon, del gran canon literario durante muchísimos años y que ella dice, yo les dedico este galardón porque yo estoy aquí gracias a vuestro trabajo. Y finalmente ella entra en el canon y dice, y muchos otros vendrán, porque ya los forman. Lo que pasa es que no están siendo reconocidos. Pero sin embargo ella es la que permite que eso pase. Y bueno, imagínate ya por eso lo que ha ganado, ¿no? Muchísimo. Sí. Bueno, también era una autora que hacía mucha reivindicación, que en cualquier tipo de evento, charla, convención, también hacía mucho, ¿no? Proselitismo, Sí, mucho. sí, Entonces, sí. como decías antes, en los ensayos, creo que es un sitio donde se puede ver muy bien. El idioma de la noche, contar es escuchar, tiene unos ensayos sobre género súper interesantes. ¿Qué te parece también esta labor como ensayista y a ti te han influido de alguna manera en tu Bueno, trabajo como autora también? sí, no solo me ha influido, sino sobre todo el idioma de la noche. Este libro publicado por Gigamesh lo tengo de cabecera y es que no es solo un libro de ensayos al uso, es decir, estás muy cerca de ella cuando lo lees, es como muy conversacional. De alguna manera sientes que Le Guin te está hablando y te está diciendo, bueno, hablemos sobre esto, pensemos sobre esto. Está muy bien ese libro, es decir, los ensayos que tiene, que son entre los que hizo entre el 72 y el 78 más o menos de charlas y discursos, pero es tan cercana a Le Guin en ese libro que sí, bueno, claro que me ha influido muchísimo. Como que además que lo leo continuamente, siempre que tengo una duda voy a él, ¿no? Es una Le Guin que va más allá de lo teórico, ¿no? Se agradece además ese lado de ella, es como muy honesta, muy sincera en esos ensayos. Siempre hay algo que Está aprender, muy siempre bien, sí, sacas sí, alguna lección o alguna inspiración. sí, sí. Y entre tus favoritas de Le Guin, ¿qué dirías? Hablábamos de Es Terramar, muy difícil, es muy difícil. El es nombre muy del mundo es difícil, Bosque, Desposeídos y Mano Izquierda, quizás son las más conocidas. pero Están las bueno, primeras trilogías de sí, Rocanon. Bueno, pero mi favorita sin duda y siempre fue la primera y siempre estará conmigo es El ciclo de Terramar y dentro del ciclo de Terramar Las tumbas de Atuán me parece un libro brillante, es decir, no tiene parangón, no sé, yo no he leído nada como Las tumbas de Atuán, es impresionante, bueno, la gente la que verdad es que quizá no ha sí, llegado todavía a las tumbas de Atuán tiene que saber también que que antes está un mago de está un Terramar mago de y que es Terramar un gran libro, y es que sin además duda alguna. cambia absolutamente el punto de vista. Es verdad que Le Guin en Terramar, cada libro es diferente del anterior, Sí, ¿no? bueno, y Entonces, vas con estos grandes personajes, ¿no? Primero estás con Get, después estás con Tenar, después estás con Levanen y por último ya estás con Tejanu, ¿no? De pronto vas teniendo estas perspectivas que te amplían el universo de Terramar cada vez más. Pero Las tumbas de Atuán, sin duda, es mi favorito, pues ahí de lo verdad. apuntamos. Cerramos entonces un poquito la conversación sobre Le Guin para abrir un apartado sobre Angélica Gorodischer. Y bueno, Argentina, como decíamos, se la reconoce como una de las grandes damas de la literatura, de ciencia ficción. Ahora veremos también, hablaremos de momento de ficción especulativa, Ok. porque por ejemplo Calpa podría entrar tanto en fantasía como en ciencia ficción. Sí, se suele decir que es ciencia ficción casi siempre, pero me parece curioso, la misma autora decía, esto no es ciencia ficción. Realmente Calpa es una obra temporal y esa temporalidad la acerca más a lo maravilloso y a lo fantástico que a la ciencia ficción, pienso, como, Sí, por cómo está construida. Es sí. una obra además muy inclasificable, pienso. Es muy singular, Es ¿no? muy, Incluso muy veremos curiosa. narradores cómo está construida de alguna manera y veremos que realmente es casi una muestra de sí misma, ¿no? Es un género, es un... Totalmente, o sea que no es fácil decir esto es de uno u otro, tiene elementos que te recuerdan a lo fantástico, a lo maravilloso, ¿no? A la ficción especulativa, por supuesto, pero no es fácil de clasificar. Bueno, vamos a Ahí ir. está su riqueza, ¿no? Y su interés, claro. Sí, claro. Entonces vamos a ir viendo que sí que la ciencia ficción fue un género que trabajó, pero que Calpa Imperial no es la única obra y que además ella trabajó otros géneros aparte.
y que, por ejemplo, tenemos Opus 2, que es una serie de relatos donde se habla de la exploración arqueológica de la Tierra muchos años después, a través de unos exploradores que vuelven a una tierra devastada y que son de raza negra y que discriminan a la mayoría blanca. Y esto es un juego que hablábamos antes también con Lewin, Que tiene Lewin, claro. ¿no? Y esta inversión de los roles para demostrar al final que las diferencias entre oprimido y opresor a veces no tienen que ver con la raza, o que se pueden dar o que son inherentes al ser humano. No sé cómo ves tú esto dentro de la producción de Angélica. Bueno, es que veo muchos enlaces con Le Guin continuamente en ese sentido, mirar las cosas desde otro punto de vista. Entonces, lo hace como continuamente y lo hace en cada una de sus obras además. Y luego, por otro lado, tenemos también Trafalgar, que es una de las obras más conocidas, que también es una colección de relatos en los que Trafalgar Medrano, que es el protagonista, cuenta sus contertulios en un café las aventuras espaciales que ha ido viviendo. Con lo cual tenemos también dos obras que, digamos, están muy inscritas en lo que sería la ciencia ficción. Que son las más claras, digamos. Las otras son más inclasificables o más difíciles de etiquetar de alguna forma. Entonces, son obras que tratan el relato, lo veremos también en Calpa. Angélica es muy conocida por el tratamiento del relato dentro de su obra general. ¿Qué crees que originó que eligiera esta forma sobre otras, o que se encontraba cómoda dentro del relato? Pienso que también el dominio de la tradición oral, que está tan presente en su obra y que además en Latinoamérica es tan rico. Y yo creo que por allí ya le viene la necesidad de contar historias. Ella dice que siempre se está contando historias a sí misma y pienso que en ese sentido el relato es bastante más manejable. Y además que si lees Calpa Imperial, hay momentos en los que ella dice, yo te daría la descripción exacta de por qué los sirvientes se visten todos como el color del arco iris, pero estaríamos aquí todo el día. Voy al grano. Es decir, ella es una autora muy concisa en ese sentido, ¿no? Lo que te puede plantear lo hace en 20 páginas, no necesita 500 como Brandon Sanderson. Quiero decir que en ese sentido entiendo por qué el relato es como el lugar en el que se siente más cómoda. Le funciona mejor, ¿no? Claro. Además, Calpa, por ejemplo, es una obra que no es... O sea, ella no tiene obras larguísimas en general. Y curiosamente, Le Guin tampoco es una autora de grandes tochacos de libro. ¿No? Escribe novelas, pero son bastante breves también. Entonces, más puntos en común. Sí. Sí. Aparte de estos que hemos comentado, ¿hay alguna otra obra de ciencia ficción que te apetezca destacar? Sí, es decir, de ciencia ficción, por eso digo, me cuesta mucho decir esta obra es de ciencia ficción. Sí es cierto que hay obras que se pueden acercar más a lo fantástico, como Malanoche y Parirembra, ¿no? Que bueno, sale también, es muy feminista y viene de un general madrileño del siglo XIX, que decía que, bueno, que estaba decepcionado porque el primer hijo que el primogénito le había salido hembra. Entonces, como no le ha salido varón, toma este tipo de relato. O otros textos que son más de tipo policíaco. Creo que hay uno que se llama, lo leí hace muchos años, que era ¿Cómo tener éxito en la vida? Tiene un título que parece un título de un libro de autoayuda. Totalmente, lo tengo por aquí apuntado. ¿Cómo triunfar en la vida? Y es policíaco, y las mujeres que aparecen allí pues son mujeres inteligentísimas, muy poderosas, que son el tipo de mujeres que escribe Gorodischer, ya hablaremos de eso también. Pero sí, son relatos que a pesar de que tú dirías, bueno, es policíaco, siempre están en el límite con otros géneros. Creo que a ella siempre le gustó mucho ese cruce de géneros. Estar inscrita en un género y que eso no le permitiera explorar otras cosas. Exactamente. ¿Qué destacarías, por ejemplo, de su producción, que es más realista o que no está inscrita dentro de la ficción especulativa? Bueno, a ver, Gorodischer sí decía que ella no, a pesar de que sí escribió algún que otro relato más de tipo realista, decía que el realismo no era lo suyo, que no le salía y que no le interesaba realmente, porque a ella valoraba la imaginación por sobre todo. Y entonces a ella le interesaba tratar un tema desde lo insólito, desde lo que no se puede decir, desde aquello que es extraño.
Y por eso creo que, claro, en su caso no es una autora que planteara las cosas desde el realismo, aunque hay mucho de real en su obra fantástica o maravillosa, porque habla como nadie de las situaciones que vivimos a nivel político, social. Lo hace de una forma muy realista, incluso dentro del género, pero no lo hace desde el realismo. No sé si me explico en ese sentido, no lo... Y al final también es una conexión con Le Guin, ¿no? El Además, vehículo no realista es el además. que me sirve para hablar de temáticas políticas, sociales, religiosas. En un género que se considera escapista y que ya sabemos que no lo es No, para realmente. nada, ¿no? Al final la ciencia ficción y la fantasía nos hablan de nuestro presente, hablando de otros mundos. Y es la mejor forma de hacerlo, realmente. Al menos en tiempos como este. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, podemos empezar a hablar un poquito también de el enfoque feminista antes de pasar a la conexión de Le Guin con Gorodischer. Y tú comentabas ya también un poco cómo eran las mujeres, ¿no? En Gorodischer. Entonces también fue una autora que tuvo el feminismo como una de las objetivos vitales o como una ideología que llevó su vida adelante y su obra. Había una conexión con Le Guin también, pero ¿cómo podemos ver el feminismo en la obra de Gorodischer, ¿no? Creo que en el caso de Gorodischer es mucho más abierto que en el de Le Guin. Quiero decir, ella lo decía abiertamente y decía, bueno, y si me odian por eso, pues que me odien. Pero el caso es que las mujeres en la obra de Gorodischer no son víctimas en modo alguno. Y no son mujeres que no tienen poder, son mujeres que tienen poder, son emperatrices, son reinas, son detectives, son mujeres fuertes, poderosas, muy inteligentes, que quizás no es el caso tanto de las mujeres en la obra de Le Guin. Son mujeres que han sufrido o que les han quitado todo el poder. Se encuentran en situaciones distintas las mujeres de ambas escritoras. Y creo que sí, que en el caso de Gorodischer, en su obra, las mujeres son las que toman las riendas y ven las cosas de una forma diferente y van más allá. Y bueno, creo que es un aire fresco leer a Gorodischer en ese sentido, que lo haga de forma tan abierta. Bueno, es muy valiente y además muy refrescante, ¿no? Como Sí, dices, sí, sí, sí. pegar este punto Pero de lo vista hace de una forma muy positivo. valiente, es una muy buena palabra. Bueno, pasando un poquito a la conexión de Le Guin y Gorodischer, lo que comentábamos, ¿no? Son dos figuras que ayudaron a afianzar el avance de la mujer en estos géneros de ficción especulativa que en ese momento se consideraban muy masculinos o donde la figura del escritor estaba muy por encima o era más importante. Y la mujer siempre estaba en un segundo plano en ese tipo de géneros, ¿no? Era... Totalmente, Sí. era, bueno, la comparsa, ¿no? Acompañante, bueno, venimos Claro. del pulp, venimos de personajes protagonistas muy masculinos, del héroe clásico. Ellas son dos figuras que hacen una diferenciación en este sentido y que abonan para que haya territorio nuevo por explorar de algún modo. Lo que comentábamos es que Le Guin también había sido la persona que había traducido al inglés a Gorodischer. Curiosamente había traducido también otras obras de autores latinoamericanos y parece ser que había una conexión con Latinoamérica. Creo que había traducido también A Gabriela Mistral, ¿no? ¿verdad? Sí. Y que era gran admiradora de las obras de Jorge Luis Borges, que esto también tiene una conexión con Gorodischer. ¿Cómo crees que llegó Le Guin a todas estas obras o esta... Bueno, Borges es un gran referente, incluso entre la gente de habla inglesa. Y este libro, que en inglés se llama The Book of Fantasy, pero es la antología de la literatura fantástica famosísima de Silvino Campo, Bioy Casares y Borges, es un libro para el que Úrsula hizo además una traducción. Y es un libro que a ella le fascina, le encanta. Habla mucho de ese libro, Úrsula. Y creo que Borges, como referente, si amas lo fantástico, es como el más grande ejemplo de alta literatura. O sea, una vez que lees a Borges y dices, claro, este señor ha hecho maravillas con el género, ¿no? Lo ha llevado a límites insospechados. Y en ese sentido es muy como Úrsula, porque Borges también se plantea cuestiones que nadie había pensado, ¿no? En sus relatos y en sus cuentos. ¿Qué pasaría si de pronto los objetos de un mundo empiezan a desaparecer, como en Tlön Uqbar Orbius Tertius? Y lo hace desde el cuento, como lo hace Gorodischer, pero sí, no me resulta extraño que autoras como ellas se sientan fascinadas por la figura de Borges, porque es como el gran mago de las letras fantásticas, diría yo, ¿no?
Y tanto. Sí. Hay como varias teorías de cómo llegaron a entrar en contacto Lewin y Gorodischer, ¿no? Que una es, por ejemplo, que coincidieron en una antología, en un artículo, y otra es, por ejemplo, que tenían una admiración mutua por la poetisa argentina Diana Velesi. ¿Cómo crees tú que ya haciendo un poco de historia, inventando, cómo llegaron a tener contacto o de qué forma? Porque creo que se llegaron a cartear Sí, yo también, lo que he leído ¿verdad? en la revista Clarín es que ellas llegaron a cartearse, lo cuenta Gorodischer, y que Úrsula le escribió en una carta preguntándole, mira, me gustaría traducir Calpa Imperial. Y Gorodischer le dijo a mí, yo encantada, fascinada con ello, y, bueno, y acabó pasando, ¿no? Pero sí que me puedo imaginar a Úrsula fascinada y riéndose a carcajadas con las cosas de Gorodischer, porque además las dos tienen un humor y una jocosidad que es muy similar, ¿no? En ese sentido. Sí, es curioso, como si fueran hermanas, de alguna manera, ¿no? Sí, algo así lo que comentábamos, ¿no? Que físicamente se parecen, Es curioso. comparten el mismo momento histórico, tienen la misma posición frente a los géneros especulativos, frente al feminismo, a todas las ideologías, que es curioso verlas como cada una está en una punta del globo y que casi parecen Continente. hermanas separadas al nacer, Sí, sí, ¿no? sí, sí, es curioso, es curioso. Es curioso y bueno, sí, lamentablemente nunca se conocieron en vida, No. lo cuenta Gorodischer. Y dices que qué lástima, porque se hubieran llevado muy bien, Seguro. la verdad es que sí. Sí, hablabas también de la relación con la literatura de Borges. Me imagino que también debía ser un referente para Gordischer, igual que para Lewin. Totalmente, y creo que esto de la brevedad, que es algo que Borges defiende, ¿no? El cuento por sobre la novela, el hecho de poder controlar el universo, es algo que ves claramente en Gorodischer. Ella no va a darte detalles que no vengan al cuento, ¿no? Que no sean, que no vayan en favor de llevar la historia hacia adelante, que es lo que le interesa. Y entonces creo que ahí la influencia de Borges es clarísima. Bueno, hablaremos ya un poquito más de cómo entraremos en Calpa Imperial. Antes te quería preguntar también, porque estuviste haciendo la charla de Gorodischer y Y Lewin. Lewin dentro del marco del Festival de Géneros Fantásticos. ¿Qué ideas sacaste en esta charla o cómo la enfocaste para hablar de las dos Sí, autoras? bueno, hicimos una lectura de Retrato de la Emperatriz, que es un cuento magistral dentro de Calpa Imperial, y a partir de ese cuento hablamos de muchas referencias o cosas en común que tenían Lewin y Gorodischer, ¿no? Sobre todo el humor, porque el personaje de la emperatriz tiene una ironía impresionante que la ves en Ursula Le Guin. Y digamos que, bueno, ese primer acercamiento a Le Guin en esa librería dio lugar a que de alguna manera se rescatara a Gorodischer en España, porque pedimos algunos ejemplares a Argentina, y recuerdo que después de la lectura de Retrato de la Emperatriz, con 2 actores de mi compañía, se vendieron todos los libros ese día. Y la gente no la conocía, porque yo pregunté, bueno, ¿quiénes conocen aquí a Gorodischer? Nadie. Venían por Úrsula, pero les acabó fascinando. Y entonces recuerdo que a partir de allí, como que bueno, me llegó gente diciendo, ¿por qué no abres un club de lectura de Úrsula Le Guin? Y a partir de ahí abrimos el club y ya llevamos 3 temporadas. Es decir, que recuerdo ese día con mucho cariño porque abrió muchas puertas, sí, sí, sí. Y bueno, y creo yo y gracias a eso, de alguna manera, ahora tenemos otra vez Calpa Imperial, que es un libro que bueno, yo decía, es que esto lo tenemos que tenerlo, es una maravilla. Me parece totalmente ser rescatado, ser reclamado. Y es un libro que lo abres y te atrapa, es decir, no puedes dejar de leerlo, está tan bien narrado. Ahora explicamos un poquito también, porque vuelve al relato y cómo está montado el relato y esta mezcla de géneros. Calpa Imperial, de hecho, se narra a través de 11 relatos y es la historia del imperio más vasto jamás contado, ¿no? Hay esta idea de cómo Gorodischer nos está explicando la ascensión y la caída de diversos reinos narrados desde diferentes voces narrativas durante el tiempo, que es una idea que me parece muy interesante y que ahora vamos a ir desgranando. El libro fue editado en 2 partes. Esto es una historia que me parece muy curiosa porque además, Sí. navegando un poco, he encontrado incluso alguna edición que debió ser de las primeras que se publicaron en Argentina, de Minotauro,
donde está esta división entre la primera parte, que era el imperio, no, al revés. La el Casa del segundo, Poder, el primero, y la sí. Casa del Poder Sí. era el primero. Entonces, Sí. es verdad que Kalpa ha tenido también una vida editorial singular, un poco Y ha accidentada, cambiado un mucho poco- porque ahora se edita como Kalpa Imperial, que como título está perfecto, ¿no? Porque Sí, habla del Kalpa, que es esta unidad de tiempo, exacto. y Entonces, es como... también está relacionada, ¿no?, con esta manera de describir cómo un imperio surge y cae, porque el Kalpa es la unidad de tiempo, que es una palabra proveniente del budismo y del hinduismo, y que es la mayor medida que ha inventado el hombre. Es la que se necesita para que los mundos, los sistemas de mundo se construyan, es decir, es una palabra que queda muy bien para este libro, es perfecta. Habíamos hablado un poquito también de cómo ubicábamos Kalpa dentro del género y que probablemente tiene una ubicación compleja entre la ciencia ficción y la fantasía y que de hecho tiene referentes como Las Mil y Una Noches, este tipo de... Pero bueno, nos has contado un poco que para ti... Sí, sí, no lo veo como un libro de ciencia ficción, lo veo muy lejano a la ciencia ficción y sin embargo, claro, al tener como referente la tradición oral, se acerca mucho más a lo maravilloso, ¿no? A este tipo de historia temporal, ¿no? Del que te cuentan, bueno, un reino que existió hace mucho tiempo, pero no diremos cuándo, y ¿no? Bueno, yo creo que para mostrar esta idea, una opción interesante que tenemos es leer este trocito del retrato del emperador, Sí, por donde supuesto. la propia Angélica explica un poco qué vamos a encontrar en Kalpa, ¿verdad? Sí, este retrato del emperador. Larga es la historia del imperio, muy larga, tanto que no alcanza la vida de un hombre dedicado al estudio y a la investigación para conocerla por entero. Hay nombres, episodios, años y centurias que quedan en la sombra, que constan en algún folio de algún archivo, listos para que alguna memoria los rescate y algún contador de cuentos les devuelva la vida alguna vez, en un pabellón como este, para gentes como ustedes, que se irán después a sus casas pensando en lo que se ha dicho y mirarán a sus hijos con orgullo y con un poco de tristeza. Además de larga, la historia del imperio es complicada. No es un cuento fácil en que se enumera un acontecimiento después de otro y en el que las causas explican los efectos y los efectos guardan proporción con las causas. No, no es así. La historia del imperio está sembrada de sorpresas, contradicciones, abismos, muertes y resurrecciones. Porque el imperio murió muchas veces, con muchas muertes, lentas o súbitas, dolorosas o plácidas, ridículas o trágicas, pero murió y se volvió a levantar de su muerte. ¡Qué gran fragmento, por favor! Es maravilloso y además es una representación del tono, de la oralidad, de este narrador, ¿no?, que siempre le aporta a Kalpa Imperial un extra. A mí me parece que el narrador en Kalpa Imperial es maravilloso. Es que lo hace muy divertido de Muy leer, divertido. porque estás todo el tiempo como no sabes, es como impredecible, no sabes qué te va a decir de pronto. Sí, sí, va cambiando el tono, los relatos son muy diferentes entre ellos. Y también hay esta diferenciación que veíamos en Ewing sobre otras cosas, pero la diferenciación entre el norte y el sur, ¿no? Y el norte como un lugar civilizado y el sur como un lugar exótico, indómito. Hay una parte de la crítica que ha relacionado este hecho con la colonización europea del continente americano. Decíamos también que Angélica utiliza la imaginación para hablar de temáticas más profundas. No sé si tú estás de acuerdo con esta idea y fue una clara influencia. Bueno, yo creo que es bastante claro como autora postcolonial además, ¿no? De esto de no situar las historias en un tiempo y en un lugar definido, está bastante marcado en el poscolonialismo, ¿no? Bueno, creo que como para un autor latinoamericano, esa memoria europea que existe y está allí, es la lengua con la que nos formaron, es una influencia clarísima y de la cual es muy difícil desvincularse. Pero bueno, creo que en el caso de Kalpa Imperial es bastante claro, ¿no? Y esa diferencia tan marcada entre el sur y el norte y el sur, ¿no? Que es como si un Kalpa los separase, ¿no? Es impresionante porque es algo que pasa en todas partes. O sea, yo vengo de familia italiana y escucho como la gente del norte habla de forma despectiva de la gente del sur y digo, pero todavía seguimos aquí y es así. Sí, en Europa, en Latinoamérica, en todas partes, en cualquier sitio. Sí, 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 tal cual. Y
Pero vivimos ¿no? en el mismo lugar prácticamente, porque Pues una de las claves también de que Calpa nos parezca una obra tan actual, ¿no? es que lo es, es que lo es. No sé, ha hablado de las mismas temáticas, también como decías, cómo representan a la mujer, que no son heroínas, son emperatrices, tienen las riendas de su destino. Creo que esto seguramente le puede hablar muy bien a las mujeres de hoy y Por que no parezca que haya supuesto, pasado el tiempo. por supuesto. Por supuesto, y que lo decía abiertamente Gorodischer en las entrevistas. Es decir, me he cansado de la figura de la mujer víctima en la literatura. Mis mujeres no son víctimas, están allí para tomar las riendas, como bien comentabas. Que esto es maravilloso, me parece muy moderno además. Sí. Hablábamos también de Jorge Luis Borges en Las Mil y una Noches, ya hemos hablado un poquito de estas referencias. Y por último, muchos estudiosos dicen que acerca de ciudades que crecen descontroladamente, que es la historia de una urbe, como decíamos antes, que se crea y desaparece y se crea y desaparece, es uno de los mejores relatos de Calpa Imperial. Yo creo que es un relato fantástico. Lo es, lo es. Como unidad, además, se puede leer separado del resto. Creo que esto lo enriquece un montón. Para Loredana, ¿cuáles son los relatos favoritos dentro de Calpa? Yo sin duda alguna Retrato de la Emperatriz. Me fascina, me encanta. Además porque es un relato que habla de la necesidad de reconstruir la historia y de cómo necesitamos la memoria para entender y para conocernos como nación. Y la emperatriz está obsesionada con conocer la historia, es decir, saber qué pasó para poder mejorar las cosas. Y además la historia natural de los hurones o fin de la dinastía también pienso que es un cuento precioso, ¿no? Este príncipe triste, ¿no? Que viene de un padre que ha traicionado al imperio, pero de pronto conoce a estas dos personas que vienen de afuera, que son personas humildes y que transforman de alguna forma, bueno, su manera de pensar. Me parece un cuento magistral también como está escrito. Creo que esos dos son mis favoritos. Sí, y bueno, y Retrato de la Emperatriz además lo quiero hacer en teatro, así que llevo años con ese cuento. Espero hacerlo de verdad. Es que sería un monólogo, Sería sí, muy muchas interesante de ganas. ver. Y siento que es tan actual. Totalmente, ya nos avisarás. Claro que sí. ¿Hay algún tema, Loredana, que creas que se ha quedado en el tintero, que rescatarías? ¿Algún último apunte sobre...? Bueno, yo lo que sí comentaría o recomendaría es leer a Gorodischer, leer Calpa Imperial, que lo tenemos ahora y ya veremos si vendrán otros, esperemos que sí. Pero esto es un libro que está magistralmente escrito y nos hace pensar sobre nuestras vidas. Y eso es algo que tiene Gorodischer y también tiene Úrsula, bueno, que las diferencia de otras autoras en ese sentido y lo hacen con humor, que es la mejor forma de pensar en algo. La mejor entrada para cualquier temática que queramos. Para cualquier explorar, drama es el humor. drama. Sí, Exacto. es así. Pues nada, recomendamos mucho la lectura de Gorodischer y de Le Guin, evidentemente, pero yo creo que Gorodischer es una autora que tenemos que reivindicar. Y es nueva para, digamos, para muchos, ¿no? Muchísima Es nueva gente, para claro, muchos. es un clásico a descubrir, con lo cual, bueno, esperemos empezar con Calpa. Y es un bellísimo homenaje el que le habéis hecho, porque murió hace poco en el 2022. Sí. Y es un homenaje maravilloso. Lean a Gorodischer. Por favor, yo creo que se lo merece. Sí, y sí, bueno, que en sí. Esenciales ahora tiene un puesto de honor. Estamos muy Qué contentos bien. de tenerla. Qué bien, no, y gracias. Felicidades. A ti por acompañarnos, Loredana. Pues nada, acabamos nuestra M de Minotauro, esta sesión. Muchas gracias a todos por vernos. La próxima será sobre nuevos públicos en los géneros fantásticos y hablaremos de Princesa Esmeralda o de la Forjadora de Espadas. Gracias a todos.